en el libro de Filipenses capítulo 2. Si tiene su Biblia, por favor, le invito a que lo abra, o quizás tiene en su celular, pero vaya a la aplicación de la Biblia, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Vamos a estar leyendo o vamos a estar meditando en esos versículos principalmente. Pero vamos a estar también moviéndonos hacia otros lugares. Bien, hermanos, las últimas semanas hemos estado revisando, hemos sido expuestos ante el curso de membresía. Durante el pasado mes de julio, todos los domingos de julio, estuvimos revisando qué es la membresía, por qué es importante la membresía, por qué es bíblica la membresía y por qué nosotros como creyentes debemos no solamente considerar la membresía, sino que hacernos parte de un cuerpo local, como la iglesia aquí en Johnson City. Y para aquellos que ya son miembros, entonces, son cosas de las cuales nosotros ya nos hemos comprometido con el Señor y con esta iglesia. Y para aquellos que gustan sumarse a la membresía, entonces fueron expuestos ante la verdad de lo que nosotros creemos, las prácticas que tenemos y cómo entonces podemos comprometernos con esta iglesia. Y el día de hoy, hermanos, vamos a seguir hablando sobre la iglesia local, porque este es un tema que tiene para largo. El tema de la iglesia local es un tema que está expuesto a lo largo de toda la Escritura, del Nuevo Testamento, por supuesto, donde se establece la iglesia. Pero de una manera, hermanos, práctica, de una manera más aplicativa. Si quizás todos los otros domingos fueron teóricos, porque realmente es así, hablamos acerca de qué creemos, acerca de la disciplina dentro de la iglesia, hablamos acerca del liderazgo de la iglesia, los ancianos, son cosas teóricas, pero el día de hoy, hermanos, quiero que meditemos en cómo estas cosas a las cuales nos hemos comprometido como miembros, nosotros ahora podemos llevarlo a la práctica. Así que ya sea que usted es miembro de esta iglesia local o usted va a ser miembro de esta iglesia en el futuro, usted, hermano, hermana, amigo o amiga, es llamado a servir. Es llamado a servir. Y no solamente a servir, sino que es llamado, y como el título del mensaje el día de hoy, usted es llamado a ser un siervo para su gloria. Un siervo para la gloria no del pastor, no de los hermanos, no de la iglesia o de las iglesias cristianas. Usted es llamado para ser un siervo para su gloria, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que durante este sermón, hermanos, vamos a estar meditando sobre el tema del servicio que el creyente tiene que prestar a su iglesia local. Y por supuesto no tenemos un ejemplo mayor, un ejemplo supremo, el cual nosotros podamos estudiar que nuestro Salvador, Jesucristo. Así que vamos a leer estos versículos, hermanos, y les voy a pedir un último favor antes de comenzar. Pónganse en pie una última vez para leer el texto de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al versículo 8. Después de eso vamos a estar sentados ya un buen tiempo, pero vamos a leer estos pasajes. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al versículo 8. Presta atención, mis hermanos, dice así la palabra del Señor. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hasta ahí vamos a dejar el texto. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Para hablar entonces, hermanos, acerca del servicio, como dije, no tenemos otro mayor ejemplo que nuestro propio Salvador Jesucristo. Y para poder dar un poco de contexto, hermanos, de lo que esta carta y de lo que Pablo está tratando de hacer durante estos versículos, nosotros recordamos que Filipenses es conocido como la carta del gozo, la carta de la alegría, porque Pablo repite constantemente esta palabra, gozo, alegría. Estoy gozoso por ustedes, estoy contento por saber lo que el Señor ha hecho en esta iglesia. Pablo le escribe a esta iglesia de Filipo porque son hermanos muy amados, son hermanos muy conocidos por él, ya que Pablo mismo fundó esta iglesia. Así que él conocía perfectamente la iglesia en Filipo, la iglesia de los filipenses.
Él les escribe a estos hermanos para animarlos a seguir firme en la fe, para que ellos continúen creciendo como iglesia y como hijos de Dios. Pero, hermanos, no todo era felicidad en el ministerio de Pablo. Hay cartas duras que Pablo le escribe a ciertas iglesias, por ejemplo, Corintio, que era una iglesia necia, dura, y Pablo le escribe bien fuerte. Filipenses parece ser una carta de gozo, de tranquilidad, de amor, pero al mismo tiempo hay palabras que Pablo les escribe a estos hermanos porque habían pasado por diferentes conflictos entre algunos hermanos. Si usted me acompaña al capítulo 4, versículos 2 al 3 de Filipenses, capítulo 4, versículos 2 y 3, leemos lo siguiente. Filipenses 4, 2 y 3. Dice Pablo de nuevo escribiéndole a estos hermanos, escribiéndole al joven Timoteo, y le dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen, ¿qué cosa? Su desacuerdo. Había entonces un problema entre dos hermanas, y Pablo les escribe a estas hermanas para que arreglen sus desacuerdos. Versículo 3. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres. ¿Por qué? Porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Así que Pablo le pide a esta iglesia y a sus líderes y a estas hermanas que arreglen el conflicto que estaban teniendo, porque estas hermanas habían sido fieles seguidoras del Señor y fieles colaboradoras del apóstol Pablo. Pablo entonces, como conocía a la iglesia, había escuchado de esta pelea y como les amaba, como se preocupaba por ellos, decide entonces llamarles la atención en esta carta. Y por eso, hermanos, este problema que estaba ocurriendo, que no era único, habían otros problemas en la iglesia, pero este problema en particular nos permite entender un poquito mejor el contexto de lo que vamos a estudiar. Y ahora les pido, por favor, que volvamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer versículos del 1 al 4, que ese es el contexto anterior de lo que vamos a estudiar en el 5 al 8. Filipenses 2 del 1 al 4 y luego ya nos vamos a quedar en el versículos del 5 al 8, que es el texto que vamos a estudiar. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Filipenses 2 del 1 al 4. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Les pregunta Pablo a esta iglesia. Versículo 2. Entonces, si ustedes están unidos, si ustedes tienen esta misma forma de pensar, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Versículo 3. No sean, ¿qué cosa? Egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y versículo 4, por favor. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ahora tiene sentido por qué Pablo estaba escribiendo esto, porque estaba pasando ese conflicto entre estas dos hermanas. Y Pablo les está diciendo, pónganse de acuerdo, trabajen juntos, no peleen, sean humildes, consideren al hermano como mayor a ustedes. Y en ese contexto entonces, entendiendo todo esto, Pablo ahora va a mostrarnos el ejemplo supremo de servicio que es nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora sí están los versículos del 5 al versículo 8. Si nosotros, hermanos, queremos ser siervos para la gloria de Dios, si nosotros queremos servir a Dios aquí en nuestra iglesia, debemos entonces imitar el ejemplo de nuestro Salvador, quien nos modeló cómo ser siervos para su gloria. Y en primer lugar, hermanos, en el versículo 5, lo que vamos a aprender, y está en su boletín, es que un siervo para su gloria tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Voy a leer nuevamente el versículo 5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud, dice esta versión.
En el texto original, hermanos, esta palabra actitud que aparece en este versículo hace referencia más bien a la forma de pensar, a nuestras intenciones de nuestros pensamientos. Por eso, en algunas versiones aparece y dice este texto: haya pues en ustedes la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Tengan el mismo modo de pensar que Cristo Jesús. Y aquí la idea, hermanos, es que antes de servir en la iglesia local, antes de usted disponer su corazón para el servicio, antes de estar dispuesto a colaborar en cualquier área de nuestra iglesia, primero debemos tener la actitud mental que tuvo Cristo. Y eso, hermanos, solamente se logra en aquella persona que es un hijo de Dios. Lógicamente, ¿no? Porque ¿cómo un no creyente puede desarrollar una mentalidad como la de Cristo? Es ilógico, no se puede, si en él no mora Cristo. Es como pedirle a un árbol de peras que dé manzanas. Es imposible que pueda dar ese fruto. Si una persona sirve en la iglesia, no podemos esperar, si es que no es creyente, que tenga una mentalidad como la de Cristo. Si es que Cristo no habita en nosotros, entonces no podemos cosechar esta mentalidad o esta mente o este carácter, esta actitud como la que tuvo Cristo. Ahora, usted puede estar pensando, ¿quiere decir esto, pastor, que entonces el no creyente no puede servir en la iglesia? Difícil pregunta. La verdad es que sí puede servir, pero tenemos que saber que no se le puede pedir que tenga una actitud como la de Cristo, porque realmente no es un hijo de Él. Y por eso muchas personas en la iglesia ocurre, y ustedes probablemente lo han visto, en esta iglesia o en otra iglesia, capaz que en esta iglesia no pasa, pero ustedes han visto que muchas personas sirven en la iglesia, y si es que les hacen algo, por ejemplo, se les ofende, se les critica, se les amonesta por algo que hicieron mal, hubo un malentendido, ¿qué hace esa persona? Se ofende y se va de la iglesia. Porque muchas veces aquella persona ni siquiera es un hijo de Dios. Y por ende la respuesta no va a ser como la de Cristo. No estoy hablando de modo general, pero sí hay ocasiones en que esto ocurre así. Y este punto, hermanos, es súper importante. Y recuerde esta frase: antes de hacer, debemos ser. Antes de hacer, debemos ser. Antes de hacer tantas cosas para Dios, antes de sacrificarnos por la iglesia, en los ministerios, servir en cada cosa que se nos pida, antes de todo eso, hermanos, debemos ser hijos de Dios. Antes de hacer, debemos ser. Porque al ser hijo de Dios, entonces podemos cosechar una mente como la de Cristo y finalmente vamos a traer gloria a nuestro Dios por medio de nuestro servicio. Por eso, hermanos, antes de hacer, tenemos que ser. Y esto, hermanos, de ser antes que hacer, no solamente aplica al que no es creyente. No solamente aplica a aquella persona que no es creyente, no es un hijo de Dios y quiere servir en la iglesia, sino que eso también aplica, hermanos, para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Le voy a decir por qué, hermanos. Quizás voy a tocar un punto que nos duele en el corazón, pero muchas veces hemos hecho del servicio en la iglesia un ídolo. Un ídolo. A veces en nuestra vida nosotros estamos atravesando desiertos espirituales. Quizás estamos pasando por cansancio, por presiones en el trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, con mi esposa, con mis hijos. No estoy bien con el Señor incluso, pero aún así, quizás, porque se me enseñó de pequeño a servir en la iglesia, si sirvo me voy a sentir mejor. Si sirvo me voy a sentir más aliviado. Si sirvo, quizás este problema va a pasar. Y mis hermanos, esto es un peligro, es un peligro. Como siempre se nos ha hablado que el creyente debe servir en su iglesia, entonces transformamos el servicio en un ídolo y pensamos que si servimos estamos bien con Dios. Si servimos
entonces podemos acallar nuestra conciencia y aplacar entonces lo que está ocurriendo en nuestra vida. Pero hermano, lo cierto es que el servicio no tiene que ser usado para acallar nuestra conciencia. En ciertas ocasiones, hermanos, y voy a decir esto con mucho cuidado, está bien no servir para encargarnos de cosas más importantes en nuestra vida. Y si es que no lo atacamos, van a entorpecer nuestro servicio y a la larga, hermanos, va a provocar algo peor para nosotros mismos. Así que en ese aspecto también tenemos que ser antes de hacer. Como pastores, mis hermanos, nosotros, por supuesto, necesitamos ayuda, necesitamos mucha ayuda, porque el ministerio no se puede hacer solo. Usted se da cuenta aquí, hay músicos, sonidistas en la computadora, diáconos que sirven, que dejan todo preparado. Los pastores no pueden hacer todo el ministerio solo, pero el servicio nunca puede estar por sobre el bienestar de la oveja. Si es necesario, hermanos, que acá cantemos con una pura guitarrita todos los domingos, está bien, está bien. Si es que eso trae honra al Señor y sabemos que estamos cuidando al Señor y a las ovejas. Así que, y eso pasa con cualquier servicio, hermanos, maestros, diáconos, encargados de niños, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir, hermanos, y no se confundan, esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos para poder servir a Dios. No se pide perfección porque nadie aquí es perfecto. Pero si es que nosotros sabemos que no estamos bien con el Señor, ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? Si en nuestra intimidad con el Señor no estamos siendo cristianos comprometidos con Él, entonces no vamos a tener nada de valor que poder dar, ni siquiera ni a los hermanos, ni por supuesto al Señor al cual nosotros estamos sirviendo. Así que no podremos tener una mente de Cristo sin antes estar buscando de Él, buscando más y más de Él. El mandato acá de Pablo, mis hermanos, es un mandato directo. Y aquí quiero entrar, hermanos, en un tecnicismo. Voy a decir palabras que van a ser quizás, no entendemos muy bien al principio, pero les voy a explicar lo más simple posible. Pablo, cuando dice en este versículo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, y aquí viene el tecnicismo. Pablo lo está diciendo en un tiempo presente, en un modo imperativo y en una voz activa. Y ahora usted está diciendo, Pablo, el pastor está hablando en chino, no entendí nada de lo que dijo. Ahora déjeme explicarle. Esto probablemente usted lo vio en la escuela y ya nos olvidamos. Que Pablo diga esto en tiempo presente, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo lo está pidiendo Pablo que se haga? Hoy. No mañana, no ayer, hoy. Pero es un tiempo presente y Pablo lo está diciendo continuamente, tengan la mente de Cristo. No solamente hoy voy a servir el domingo en la iglesia, y ya mañana yo no voy a tener la actitud de Cristo o la mente de Cristo. No, Pablo dice continuamente cosechen la actitud o la mente de Cristo como un estilo de vida. Así que Pablo no nos llama a comportarnos, entre comillas, como siervos, a aparentar ser siervos. Él nos está diciendo que tenemos que ser siervos y no solamente aparentarlo un día domingo. Hermanos, y esto es muy triste, porque se ha escuchado de muchos casos que un padre o una madre sirven el domingo activamente en todos los ministerios de la iglesia. Y usted lo ve, llega tempranito, sirve acá, sirve allá, donde necesiten ayuda, sirve en cualquier ministerio que usted lo ponga. Pero llegando a su casa, no es capaz de servir a su familia en las actividades diarias en el hogar. Qué triste, hermanos, es ver que un joven que sirve en la iglesia, pero llega a su casa, ni siquiera es capaz de levantar un calcetín del suelo, tender su cama. Es la mentalidad de Cristo 24/7, no solamente el día domingo en la iglesia, mis hermanos. Continuamente ustedes tengan la mente de Cristo. Esa actitud no es acorde a lo que Pablo está pidiendo. Pablo nos dice, debemos tener la mente de Cristo cada día de nuestras vidas, continuamente, no solamente, mis hermanos, cuando nos observan, no solamente cuando el pastor me lo pide, sino que en cada momento de nuestra vida tengan la mente de Cristo. Así que Pablo lo dice en un tiempo presente.
Pero Pablo lo dice en un modo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mandato. Pablo no está sugiriendo aquí. Pablo no está dando su opinión. Yo pienso que el creyente tiene que tener la mente de Cristo. O vean ustedes si es que ustedes quieren cosechar la mente de Cristo. No. Pablo lo está diciendo como un mandato. Y él, por supuesto, que usa su autoridad apostólica para poder decirnos esto a ti y a mí. Continuamente adoptar la mente de Cristo como un patrón de nuestra vida. Así que este mandato, mis hermanos, no es opcional. No es para algunos en la iglesia. Bueno, tenemos diáconos. Por algo los elegimos, ¿no? Que ellos hagan la obra del ministerio. Que ellos sirvan. No es así, mis hermanos. No es así. Es un mandato para todo creyente. La mente de Cristo la debemos cosechar cada uno de los que nos decimos hijos de Dios. Así que es un modo imperativo. Pero en tercer lugar dije que también Pablo usa una voz activa. Y esto quizás es un poco más difícil de entender. Pero quiere decir que esto es una acción personal que requiere una respuesta de nosotros. En otras palabras, no es que yo estoy sentado esperando que Dios ponga esa mente de Cristo en mí pasivamente. Eso sería una voz pasiva. Soy receptor de algo que Dios hace en mí. Pero Pablo está usando una voz activa. Ustedes cosechen la mente de Cristo en ustedes. Trabajen para hacer eso. No estén sentados esperando ahí a ver si es que Dios mágicamente ocurre derramar su polvito mágico sobre mí para poder tener la mente de Cristo. Y ahora sí puedo servir al Señor. No es así, mis hermanos. Ustedes deben cosecharlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Requiere nuestra participación, requiere nuestro esfuerzo. No es que mágicamente el Señor va a poner esa mente en ti, ese carácter de Cristo en ti, sino que debemos cosechar continuamente nuestra vida. Y saben, mis hermanos, usualmente, esta mentalidad de Cristo, este servicio, este carácter de Cristo se cosecha en los momentos que no nos gustan. En los desiertos espirituales, o sea, cuando estoy pasando un momento difícil, una prueba difícil en mi vida, cuando me piden servir en un área que yo no quiero servir, ahí se desarrolla la mente de Cristo y el carácter de Cristo. Cuando me dan una tarea que nadie quiere hacer, o una tarea que me denigra, que me rebaja, que yo pienso pero esto yo no lo hago. En mi trabajo yo soy el CEO de mi compañía, soy el mero de mi compañía. Y aquí me están pidiendo que barra. En esos momentos, hermanos, es cuando la mente de Cristo se desarrolla en nosotros. El carácter de Cristo se desarrolla en nosotros. Y eso nos transforma. Y eso es la obra que el Señor hace en nuestra vida. Pero eso no va a venir, hermanos, si es que yo no me expongo a esas situaciones. En otras palabras, hermanos, escuche esto. Nadie puede desarrollar una mente como la de Cristo si es que no está sirviendo activamente en la iglesia local. Y si es que está siendo expuesto a tensiones, a momentos duros, a fracasos, a decepciones, problemas con los hermanos porque tenemos diferente forma de pensar. Y esas cosas nos hacen desarrollar el carácter de Cristo, mis hermanos. Así desarrollamos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pregunta, ¿usted quiere ser un siervo para la gloria de Dios? En primer lugar, tenemos que adoptar la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y en segundo lugar, hermanos, un siervo para su gloria. No solamente debe adoptar la mente de Cristo, sino que en segundo lugar, y como ustedes lo tienen en su boletín, abandona sus propios privilegios. De la misma manera como Jesús lo hizo. Permítanme leer versículos 6 y versículo 7 nuevamente. Dice: Cristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Versículo 7 del capítulo 2. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Como dije, mis hermanos, si nosotros queremos aprender sobre el servicio, si queremos ser siervos para la gloria de Dios, tenemos entonces que poner nuestra mirada sobre el ejemplo supremo. Y en este versículo está, y le voy a pedir, hermanos, si lo pueden proyectar, Filipenses 2, 6, y quizás quedarse en el 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo, a pesar de que era Dios, a pesar de poseer todos los privilegios por ser Dios mismo. Imagínense, hermano, Cristo estaba siendo adorado día y noche por los ángeles. Recibía la gloria máxima. Él era el creador, y es el creador, por supuesto, el gobernador supremo del universo. Y a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de toda la gloria que Cristo poseía con el Padre, y en contra de toda lógica humana, Él decidió voluntariamente, ¿qué cosa? Renunciar, despojarse de sus privilegios y venir a habitar con criaturas pecadoras como nosotros. ¿Entiende eso, hermano? Qué increíble, ¿no? Cristo dejó su gloria por venir a morar con el ser humano pecador. Y aunque este ejemplo, hermanos, no le estoy diciendo que usted es así ni yo soy así, pero es un ejemplo para que entendamos. Es como que nosotros vayamos a revolcarnos con los cerdos, con los puercos, ¿no? Aunque eso ni siquiera se compara así a lo inmenso que hizo Dios, a lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo dejó su gloria de lado, el Rey del universo, aquel de quien Job decía en Job 15:15, ni los cielos son puros ante sus ojos, ni los cielos son puros ante los ojos de Cristo. Ese Cristo decidió abandonar sus privilegios y venir a morar entre medio del pecado, entre medio de nosotros. Dice el texto, hermanos, que Él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde condición en el versículo 7, si me siguen por favor, en el versículo 7, adoptó la condición de un esclavo y nació como un ser humano. Hermanos, lo que Cristo hizo no lo ha hecho nunca nadie jamás en la historia. Ningún líder humano, hermanos, ningún rey, ningún presidente, ningún gobernador se humillaría a vivir como un mendigo. Y si es que así lo hubiese, en nada se compararía con lo que Cristo hizo por nosotros. Y les voy a decir por qué. Cristo comenzó como el creador. Nosotros somos criaturas. En ese aspecto ya hay una diferencia tremenda. Jesucristo comenzó como el Señor y nosotros como esclavos. Cristo es y era exaltado y nosotros, criaturas caídas, perversas, corrompidas, con una mente totalmente entenebrecida. Nosotros realmente merecemos ser humillados. Y Cristo merece ser exaltado. Y no al revés. No al revés, hermanos. Pero ante toda lógica, Cristo decidió hacerlo. Cristo decidió venir a vivir como un ser humano. Y fíjense, hermanos, en esto. Nuestro texto no nos dice que fue Dios Padre quien despojó a Jesús de su posición. ¿Está viendo eso, no? No es que Cristo, Dios Padre le dijo, hey, Jesús, tú vas a ir y yo te voy a despojar de tus privilegios. ¿Cómo fue? Jesucristo decidió despojarse de su propia posición. Renunció voluntariamente a sus propios privilegios divinos. Y esto destaca aún mucho más la noble labor que Cristo hizo, porque fue Él mismo quien decidió hacerlo. Ahora bien, mis hermanos, hay algo que tenemos que mencionar solamente para aclarar este texto, porque puede haber una confusión. ¿A qué renunció Cristo? ¿A qué renunció Cristo? A finales del siglo XIX, hermanos, algunos teólogos metodistas comenzaron a elaborar una teoría que postulaba y que todavía postula
A que Cristo, cuando Él se encarnó, cuando vino como ser humano, Él se despojó de algunos atributos. Por ejemplo, Cristo ya no era omnipresente, o sea que podía estar en todos lados. Cristo ya no era omnipotente, que podía todo. Y Cristo ya no era omnisciente, que Cristo lo sabía todo. Pero esto, hermanos, es imposible. Porque si Jesús se despojase de alguno de sus atributos, dejaría de ser automáticamente Dios. Dios no puede dejar de lado alguno de sus atributos y seguir siendo Dios. Las Escrituras claramente nos dice esto. En Malaquías 3:6, Santiago 1:17 dice que Dios no cambia, no hay mutación en Él, no hay cambio en Él, no hay variación en Él. Así que Jesús no pudo dejar de lado sus atributos y aún así seguir siendo Dios mismo. Entonces, la pregunta sigue ahí. ¿A qué renunció Cristo cuando vino como ser humano? Bueno, no a sus atributos, pero sí dejó de lado algo. La gloria que compartía con el Padre desde la eternidad. Se despojó de la gloria que compartía con el Padre. Él dejó de lado esa gloria, dejó de lado la adoración de los seres angelicales por venir a servir al ser humano. Jesús decidió no dejar de lado sus atributos, aunque los poseía, pero Él decidió no usarlos para venir a nuestro mundo como nuestro representante delante de Dios. Y por eso la encarnación de Cristo, cuando Cristo vino en carne, es tan extraordinaria, porque Él, teniéndolo todo, dejó de lado todo eso para venir a servirnos a nosotros. Dejó de lado la adoración, la gloria, por venir a servir al ser humano pecador. Y mis hermanos, ese es el camino que nosotros, como sus criaturas, tenemos que seguir en nuestro servicio. Si el Dios del universo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, abandonó sus privilegios por venir a servirnos, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debiésemos hacer lo mismo por servir a otros seres pecadores como nosotros, imitando lo que Jesús hizo por nosotros? El problema, hermanos, es que nosotros muchas veces no actuamos así. La criatura no cede a sus derechos. La criatura no cede a sus posesiones, a sus opiniones, porque esas cosas nos dan valor a nosotros. Nosotros como seres humanos pecadores tenemos un deseo de figurar, de ser exaltado. Ese deseo es más grande que nuestro deseo de servir a otros. Y eso, hermanos, es porque nos encontramos en un mundo caído, porque aún batallamos con nuestro pecado. Y en este mundo caído se nos dice que aquella persona que deja de lado sus privilegios, entonces va a ser pisoteado por el resto de las personas. La sociedad, hermanos, nos lleva siempre a querer ser más. Crece más, destácate más, empodérate, escala. Ese es el llamado de la sociedad para el ser humano. Pero por eso, cuando una mujer decide cuidar a sus hijos en su casa, se está rebajando. Porque la mujer, ¿qué tiene que hacer? Librarse del hombre. ¿Cierto? Empoderarse. Y cuando se le presenta una sumisión bíblica como la Biblia nos presenta, entonces se está rebajando. Si un hombre es amoroso, es servicial, es fiel a su esposa, ese hombre es burla de sus amigos. Porque la sociedad dice que el hombre, el estereotipo del hombre no es así. El macho, que es el que nos pinta el cine, el hombre no es así. Cuando dedicamos entonces un día para venir a adorar a Dios acá en la iglesia, somos mirados como raros porque estamos desaprovechando el día de descanso. Ándate al lago, ándate a la playa, sal con tu familia, es tu único día probablemente de descanso.
¿Por qué vas a la iglesia el domingo? El mundo, hermanos, nos lleva a pensar de esta manera. Y lamentablemente el creyente adopta ese mismo pensamiento dentro de la iglesia. Y por eso, hermanos, por eso, si es que nosotros vamos a servir, ponemos un montón de condiciones antes de servir. Que se me respete, que se valore mi voz, que se haga como yo quiero, que me den la posición que yo quiero. Y si es que no es así, entonces no quiero servir. ¿Cómo yo me voy a reducir a eso? Pero esto, hermanos, no tiene que ser así como un hijo de Dios. El creyente que quiere servir, el creyente que quiere ser un siervo para su gloria, tiene que entender que ahora sus privilegios, sus propios privilegios, no son lo más importante. Que el servir a otros va a implicar que yo mismo sea incomodado. Que el servir en la iglesia, cuando sirvamos, tendremos que ceder ante la opinión y la preferencia de otros. Y que incluso me van a pedir hacer cosas o servir en áreas en las cuales no son de mi preferencia. Pero eso no importa. Si es que eso produce un avance en el reino de Dios, y de esa manera entonces imitamos a Cristo en nuestro servicio. Así que, hermanos, para ser un siervo para su gloria, en primer lugar, tenemos que cosechar, tenemos que tener la mente de Cristo. En segundo lugar, tenemos que abandonar nuestros propios privilegios, tal como Jesús lo hizo. Pero en tercer lugar, y no menos pesado, un siervo para su gloria se humilla para servir a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjenme leer el versículo 8. Finales del versículo 7, por favor, y versículo 8. Al final del versículo 7 dice: cuando Cristo apareció en forma de hombre, y ahora sí, versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían, ¿quiénes? Los criminales. Hermanos, si usted quiere ser un siervo para la gloria de Dios, se debe humillar para servir a otros. Jesucristo, cuando vino a este mundo, no solamente se humilló al tomar forma de ser humano, eso ya era mucho realmente, rebajarse a la condición de ser humano, sino que también dice este texto que no solamente vino como ser humano, sino que vino como un siervo o como un esclavo. Jesucristo podría haber elegido venir a este mundo como el gran emperador, como un gran rey de una nación, como un poderoso peleador guerrero que termine con el imperio romano, que libere a su pueblo de la esclavitud. Pero Jesucristo decidió no hacerlo así. Cuando Cristo se encarnó, no vino a una ciudad grande como Atenas, como Roma, como Jerusalén, ciudades prominentes, ciudades poderosas, donde hay mucho dinero. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, en una aldea oscura, pequeña, que nadie conocía. Ahí decidió nacer Jesús. De estar en compañía con los ángeles, con los arcángeles, con los serafines y con los querubines, pasó a estar en compañía de animales y de algunos pastores campesinos. Cuando Cristo nació, no se encontró ningún lugar para que Él pueda nacer, sino que vino a nacer en un pesebre maloliente. Imagínense, el Rey del universo se humilló no solamente a ser un ser humano, sino a ser un siervo, a ser un esclavo. Y un siervo o un esclavo tiene un amo. Y el amo de Jesús era Dios Padre. Jesucristo vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y por eso a Él no le importó sufrir. Por eso a Él no le importó ser menospreciado por los hombres. Porque su objetivo era agradar a su Padre, a su Señor. Fíjense en Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. O dice esta versión, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Y por eso Jesús, hermanos, estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, a morir en la cruz como un criminal, dice el versículo, como un criminal. Porque lo único que él tenía en mente era la gloria de su Padre, la gloria de su Señor, la gloria de Dios Padre. Y este, hermanos, es el ejemplo que Jesús nos deja a nosotros. Pero nuevamente, hermanos, triste y lamentablemente, tenemos un problema. Y nuestro problema se llama pecado, que mora dentro de nosotros. Fíjense en esto, hermanos. Cristo se autohumilló para agradar a su Padre. Nosotros tenemos que ser humillados por Dios, porque nuestro corazón es duro. Nuestro corazón es de piedra. Cristo decidió humillarse y la criatura, que no es nada comparado con el Creador, decide altaneramente rebelarse en contra de Dios. Nosotros no queremos ser humillados, no queremos que nadie nos pase a llevar, no queremos que otro destaque, no queremos ser siervos, nosotros queremos ser amos, el patrón. Y mis hermanos, si es que pudiéramos aprender de esta ilustración, le voy a pedir, espero que aparezca la imagen que les pedí que agregáramos al final del servicio, pero voy a leer esta ilustración, probablemente usted la escuchó y no sé si se alcanza a distinguir qué es. Pero déjenme leerle esta ilustración para aprendizaje nuestro. En una ocasión, un misionero vio cómo dos fuertes y poderosas cabras de montaña caminaban en dirección opuesta y se juntaron de frente en un pasadizo que unía dos montes. Ahí están las cabritas, lo hice con inteligencia artificial. Ahí están las dos cabras, se encuentran en la mitad del puente. El pasillo era sumamente estrecho y solo podía pasar una cabra a la vez. Dado lo angosto del camino, no podían tampoco darse la vuelta para regresar porque se iban a caer. De cada lado había un precipicio muy peligroso. ¿Qué fue lo que ocurrió con estas dos cabras? En vez de pelear, en vez de arriesgar su vida, en un momento dado, una de las dos se encorvó todo lo que pudo y permitió que la otra saltara por encima de ella. Hermanos, tristemente, con muy poca frecuencia, nosotros tenemos la actitud de estas cabras. Nosotros preferimos, ¿qué cosa? Chocar antes que ceder. De pelear con el hermano antes que humillarnos. O agarramos al hermano y lo arrojamos al vacío para que yo pueda pasar. Así somos, hermanos. Así somos todos. Esa es la condición de nuestro corazón. Preferimos arrojar al hermano para nosotros poder pasar. Esta ilustración, mis hermanos, refleja el espíritu de lo que Cristo quiso enseñarnos. Jesucristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. Él no vino a exaltarse a sí mismo, sino que vino a exaltar ¿a quién? A su Padre. Él sirvió a seres pecadores, a seres perversos. Incluso sirvió a aquellos que le iban a negar y a aquellos que le iban a entregar. Pero eso es lo que hace un verdadero siervo, hermanos. Un verdadero siervo no se sirve de los demás, sino que sirve a los demás. Un verdadero siervo no quiere obtener beneficio de los otros, sino que se arrodilla para lavar los pies del otro. Un verdadero siervo considera a su hermano como mayor que él y no intenta hacerle quedar mal. Un verdadero siervo se humilla tal como Cristo lo hizo por nosotros. Hermanos, el modelo que nos dejó Cristo
es un modelo radical, es un modelo que va en contra de la cultura, que va en contra de nuestro propio deseo de brillar. Pero es el modelo que nosotros debemos seguir para glorificar a nuestro Señor y ser así siervos para su gloria. Siervos que tienen la mente de Cristo, siervos que abandonan sus propios privilegios por amor a los demás y siervos que se humillan para poder servir a los hermanos. Y estos son los siervos que traen gloria a Dios. Permítame orar, hermanos. Amado Señor, ¿cuánto necesitamos de ti? Somos seres pecadores, somos seres soberbios, somos criaturas que nos creemos creadores, somos criaturas que cuestionamos al Creador, somos seres insignificantes que muchas veces nos miramos en más y queremos brillar y queremos destacar. Pero Señor, Cristo mismo, el Rey del universo, nos modeló cómo tiene que ser un siervo, una persona que se humilla, una persona que sirve, alguien que se rebajó siendo Dios a vivir como un ser humano, pecador, aunque Él no pecó. Amado Señor, te pedimos que tú pongas en nosotros la actitud y la misma mente que tuvo Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y vino en la condición de siervo. Vino como un esclavo, Señor, y se entregó como un criminal por nosotros. Padre amado, permítenos imitar en un 1% lo que Cristo hizo. Ayúdanos a adoptar la mente de Cristo, a dejar de lado nuestros propios privilegios y a humillarnos para servir a otros. Te lo pedimos, oh Señor, que tú hagas esa obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.